Sefer, de libros y autores. Damos la bienvenida a Mario Flores. Hola, Mario. Hola, muy buenas. Ya hemos hablado contigo aquí en Radio Sefarad porque eres uno de los responsables de ese interés por lo judío que existe en Lucena, en la perla de Sefarad. Efectivamente, hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de mantener una entrevista como miembro que soy de la Mesa Técnica del Mundo Judío aquí en Lucena, y ciertamente pues hacemos actividades relacionadas con todo lo que tiene que ver con nuestro fantástico y glorioso pasado de la perla de Sefarad, nada menos. Pero en este caso, Mario, vamos a hablar de una obra que has presentado recientemente, que has escrito, Los sumideros del hombre, libro de viajes, Auschwitz, los guetos y otras reflexiones. ¿Qué es Los sumideros del hombre? Bueno, pues como bien dice el título y tú acabas de leer, Los sumideros del hombre es un libro que se publica hace apenas un mes y que tiene que ver con la experiencia del viajero, en este caso yo mismo, que tiene oportunidad de visitar los lugares que hace tiempo yo venía investigando, estudiando y leyendo mucho sobre ellos, ¿no? Hablo de Auschwitz y de los guetos de Cracovia y de Varsovia, ¿no? Y como te decía, el libro narra un poco cómo es ese encuentro con esos lugares tan conocidos por mí, tan reflexionados por mí, cómo se produce ese encuentro y qué tipo de emociones, qué tipo de reflexiones se suscitan, ¿no? La tesis que mantiene el libro fundamentalmente viene a decirnos, yo sostengo que los nazis ciertamente consiguieron borrar de Europa la cultura judía y que en gran medida pues se salieron con la suya, ¿no? A pesar de que ya sabemos que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, pero consiguieron su propósito, y esa es una idea que a mí me rondaba mucho, y que bueno, estando allí en Cracovia justamente con una guía que fue la que nos mostró todo aquello, coincidíamos los dos, la guía y yo. Ella era de Cracovia, que efectivamente que Cracovia, en este caso el gueto de Polkorce y el barrio de Kazimierz, donde estaban los judíos originalmente ubicados, eran barrios no resueltos, eran barrios que realmente todavía hoy resuman ese patetismo, esa pátina de tristeza, de abandono, de estar ocultos todavía los poquitos judíos que quedan allí en la zona, ¿no? Y a partir de ahí pues desarrollé el libro, que ahora tendremos oportunidad de hablar sobre él. Ahí tiene muchos capítulos y tiene muchas aproximaciones a lo que es esto que vengo hablando, ¿no? Te confieso que me resisto, y seguro que muchos de nuestros oyentes también, a aceptar esa supuesta victoria de los nazis, ¿no? Sí, es una realidad ciertamente dura de asumir, ¿no? Cuando me refiero a la victoria de los nazis, me refiero a que consiguieron borrar efectivamente lo que es la cultura judía. Pensemos que el 90% de la población polaca judía pues fueron exterminados, ¿no? Y con ello pues se fue toda una inmensa cultura de tradición, de historia, de convivencia. Y bueno, a día de hoy, ya digo, es lo que yo me encontré cuando visitaba sobre todo el gueto de Cracovia, ¿no? Y la parte de Kazimierz me impresionó mucho, ¿no? Porque ya digo, está la cultura judía, a pesar de que ahora en junio se celebra todos los años. Te lo iba a recordar. Muy importante, un festival cultural que fue promovido en primer lugar por miembros no judíos de la comunidad. Después han sumado ya los miembros judíos hace pocos años. Ya digo, a pesar de que todavía, se intenta revitalizar todo aquello, se intenta darle presencia y fuerza, vigor a lo que es el mundo judío, la herencia judía, ya digo, aquello resuma una cierta tristeza por la pérdida que se produjo, y esa es la razón que me lleva a mí a concluir que los nazis pues consiguieron en gran medida su oscuro propósito, ¿no? Mario, también en el libro realizas un paralelismo entre el judaísmo español en el siglo XV y el polaco en el XX. Efectivamente, y hay un paralelismo que es bastante destacado, ¿no? Países tan lejanos en el espacio, ¿no? Como también la historia judía separada históricamente de la historia reciente del judaísmo en Polonia, se tocan la mano en muchos aspectos, ¿no? En cuanto al tema de la expulsión, en cuanto al tema de la ubicación de los guetos. Me centro mucho en Sevilla, porque Sevilla es el arquetipo de esa comunidad judía del siglo XV que fue expulsada después de haber estado mucho tiempo confinado, en cierto modo, en el gueto de Sevilla, ¿no? Ese paralelismo me resultaba bastante atractivo indagar y profundizar un poco en él, ¿no? Y es lo que hago, de hecho, en el libro, pero también los pogromos, ¿no? Los pogromos que se produjeron en Sevilla en el siglo XIV, cuando el
sevillano Ferran Martínez inflamó e incendió todos los ánimos de los cristianos en contra de los judíos, pues bueno, me resultaba muy similar a lo que ocurrió en los años 30 y 40 del siglo XX, cuando los nazis pues organizaban esos pogromos contra la comunidad judía, ¿no? Eso y algunas otras cosas más, ¿no? Que en el libro pues explico, y que, como digo, tienen que ver con ese paralelismo muy interesante que indago en uno de los capítulos de Los sumideros del hombre, ¿no? Uh-huh. También tu condición de psicólogo, eres además escritor y columnista de ABC, pero el hecho de ser psicólogo me imagino que otorga al libro una mirada especial. Sí. Es otro de los elementos, digamos, atractivos del libro, ¿no? Y es que el psicólogo se sitúa también de alguna forma fuera de este contexto, para verlo desde fuera de una forma un tanto aséptica, porque es muy difícil separar las emociones propias de la profesionalidad del psicólogo en este caso. Pero bueno, haciendo el esfuerzo he conseguido separarme un poco de los hechos para analizar fundamentalmente lo que fueron las consecuencias psicológicas de los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Y cómo se produjeron, por ejemplo, fenómenos muy curiosos como es el fenómeno de la culpa en aquellos judíos que habían sobrevivido, ¿no? Era un sentimiento de culpa que, por encima del sentimiento de la ira, de la rabia, de la pérdida o de la tristeza, imperaba. Era el sentimiento de culpa, ¿no? Se sentían culpables porque habían sido ellos los que habían sobrevivido, y no sus parientes, sus familiares o sus vecinos, ¿no? Esto es un fenómeno muy muy interesante que también indago, que en fin expreso en el libro, ¿no? Aparte de otras situaciones que desde la psicología vienen a explicarnos por qué el ser humano es capaz de llegar a cometer lo que cometieron los nazis, ¿no? Y que lleva a tantas personas en aquel momento a hacer seguidismo de una teoría y de una, en fin, posicionamiento histórico pues absolutamente bizarro y absolutamente, en fin, disparatado, ¿no? También como psicólogo lo explico, ¿no? Cómo el fenómeno de la obediencia ciega a la autoridad es capaz de hacer que las personas pues cometan, como digo, este tipo de tropelías, ¿no? Es un aspecto muy interesante, el aspecto psicológico, que también contemplo en el libro, y como te decía, pues también hace un poco diferente este libro que se ha publicado recientemente, ¿no? Que he publicado recientemente. Uh-huh. ¿Nos recuerdas el nombre de la editorial? Sin Índice, ¿no? Si no me equivoco. Sí. La editorial es una editorial de Logroño, se llama Editorial Sin Índice, efectivamente, en la que apostó por publicar esta obra, y como razón, un argumento de peso que me dieron ellos para haber aceptado la publicación era que es un libro original porque, de algún modo, como te decía al principio, ¿no? Narra cómo el viajero actual se posiciona, se sitúa, y qué tipo de emociones y de reflexiones se suscitan 70 años después, cuando, como digo, el viajero visita estos lugares, ¿no? Este es el elemento distintivo del libro, y que, bueno, este enfoque no ha sido demasiado en fin, profuso en los distintos libros que se han publicado sobre el tema, ¿no? Hablas de viajero, no de turista, porque muchas veces hemos comentado este aspecto con muchas personas que han hecho la marcha por la vida o que han estado en Auschwitz, y bueno, sorprende a veces como para mucha gente, no sé si lo que significa Auschwitz y los campos y los guetos, bueno, si tienen conciencia cuando se acercan a estos lugares. Bueno, yo la conclusión que saqué cuando visité estos lugares y estuve por allí de la forma en que te he explicado, desde esa posición del conocedor de aquello, del que siente con aquellas personas, es verdad que defrauda un poco la actitud de muchas personas a la hora de estar en estos sitios, ¿no? Hay muchos coleccionistas de fotos, hay muchos viajeros que igual podrían estar en Por Aventura que estar en Auschwitz, no tienen conciencia clara, al menos por la impresión que yo saqué de su actitud y de su conducta. No tienen esa conciencia clara de lo que allí estaba ocurriendo, o ocurrió, mejor dicho, en su momento. Y hay muchos turistas que, como digo, no hay conciencia todavía clara de la gravedad, de la trascendencia de lo que allí sucedió, ¿no? A partir de los años 80 ya sabíamos todos que empezó un poco a interesarse la gente por estos asuntos. Antes había como una especie de silencio culposo con respecto a estos temas, pero ya ahora se ha desatado la afluencia, como digo, de turistas y de personas que ciertamente no creo que sepan muy bien a qué iban o dónde estaban en ese caso, ¿no? ¿Y la escritura del libro comenzó antes de tu viaje, durante o después? No, justo después. En esa conversación que yo tuve con la guía,
en que yo le transmitía la idea de que eran barrios no resueltos, aquellos barrios de Kazimierz y de Podgorze en Cracovia, fue lo que me dio pie en ese momento a decidir: esto lo tengo que escribir. Tengo que escribir esto para dejar testimonio de algún modo de que todavía 70 años después hay cuestiones que tenemos que mirar a los ojos, que tenemos que mirar a la cara, que no somos todavía capaces de mirar con la altura suficiente que deberíamos de mirar a un asunto tan absolutamente luctuoso como aquello que sucedió, ¿no? Y fue en ese momento preciso, en ese momento del paseo que tuve con ella desde Kazimierz hasta Podgorze, cuando yo pensé y decidí que tenía que escribir el libro, y así lo hice. A la vuelta empecé a recopilar información, a documentarme y a escribirlo. Y como digo, se publicó hace tan solo un mes, ¿no? Bueno, pues así tenemos Los sumideros del hombre, el libro de viajes, Auschwitz, los guetos y otras reflexiones que te agradecemos muchísimo que hayas presentado aquí en Radio Sefarad. Vendrás al Centro Sefarad Israel, también se presentará en Córdoba y en otras ciudades, y animamos a nuestros oyentes a por supuesto, a que lo lean. Pues sí, efectivamente se va a presentar pronto, después del verano en Madrid, en Córdoba. También hay pendiente posiblemente una presentación en la Universidad Rey Juan Carlos, allí también en Madrid. En fin, estamos ahora moviendo el libro, pero lógicamente en verano estamos un poco más parados porque es momento para otra cosa, no es momento para presentar libros, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué imagen te quedas? ¿Qué capítulo crees que tiene que conocerse sí o sí de tu libro? No es porque sea yo el padre de la criatura. Yo recomendaría todo el libro, porque creo que da pie a no al conocimiento de esa parte de la historia y de cómo el viajero se encuentra hoy con esos sitios, ¿no? Sino que también pues da pie a las reflexiones que ya comentábamos, a las emociones que se despiertan en uno. Y bueno, el libro pues está todo gira en torno a esto, ¿no? Pero hay una parte muy concreta que sí me gustaría destacar, es el conocimiento que he tenido de una persona llamada Jennifer Tiggy, que es una chica de color negro, que es la nieta de Amon Get, que era el comandante del campo de Plaszow, el campo de trabajo de Cracovia, ¿no? Esta chica descubre después de 38 años que ella es la nieta de este comandante asesino y absolutamente psicópata, y escribe un libro que se llama Mi abuelo me habría disparado. Es un libro que está en inglés, lo he conseguido en Estados Unidos, y he conseguido hablar con ella también, he conseguido hablar con esta chica para compartir un poco las emociones que ella, en fin, todavía alberga en sí después de ese descubrimiento. Y bueno, en el libro hay una parte donde hablo de esta persona, aparte de otros muchos sobrevivientes, pero Jennifer Tiggy es especialmente una chica que me ha inspirado mucho también en el libro, ¿no? Esa pequeña parte del libro, especialmente le tengo un cariño pues bastante notable, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues mira, yo no sabía de la existencia de esta nieta del sanguinario comandante del campo de Plaszow. Otro de los motivos para leer Los sumideros del hombre. Muchísimas gracias, Mario. Vale, pues gracias a vosotros, es un placer, ¿eh?